Bienvenidos, hoy vamos a analizar una de esas historias que sirven como una auténtica lección en el mundo del bioprocesamiento. Un error que, a simple vista, podría parecer un contratiempo técnico sin más, pero que acabó costando, ojo, 1,8 millones de euros. Este caso es un ejemplo perfecto de por qué ignorar los principios científicos más fundamentales puede tener, consecuencias millonarias. Todo arranca así. Una compañía biofarmacéutica pierde, de la noche a la mañana, el 40% de una enzima terapéutica de altísimo valor. Y lo pierde durante un paso de concentración que, en teoría, era pura rutina. Algo que hacían siempre. Ese 40% tenía un valor económico muy concreto, 720.000 euros. Para que nos hagamos una idea, ese es el valor del producto que, literalmente, se quedó pegado a la membrana y se tuvo que tirar. Todo en un único lote de producción. Pero, a veces, el mayor coste no es el dinero directo. Lo peor fue la consecuencia en cadena, un retraso de 6 meses en un ensayo clínico que era absolutamente crítico para la empresa. ¿La razón? Sencillamente, no tenían suficiente enzima para continuar. Y aquí está la cifra final, el impacto total. Si sumamos el producto perdido y el enorme coste de oportunidad del retraso, el golpe fue de 1.800.000 euros. Una cifra que, desde luego, nos obliga a pararnos y a entender qué demonios salió mal. Muy bien, pues vamos al lío. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero analizaremos el error, luego la ciencia que hay detrás, después el caso real en detalle y por último las lecciones clave para que algo así no vuelva a pasar. Para empezar, es absolutamente crucial entender las herramientas con las que se trabajaba. A primera vista, la microfiltración y la ultrafiltración pueden sonar parecidas, pero la física que las gobierna no tiene nada que ver. Y ahí, precisamente, estaba la trampa. A ver, aquí está el punto más importante. La microfiltración, la MF, funciona básicamente como un colador. Es un tamiz físico. Si la partícula es más grande que el poro, se queda. Si es más pequeña, pasa. Simple. Pero la ultrafiltración, la UF, es otra historia. Es un filtro molecular, sí, pero la separación no depende solo del tamaño. Aquí entran en juego las interacciones de superficie, la química. Es un proceso mucho más complejo. Si nos fijamos en la microfiltración, el flujo que atraviesa la membrana, lo que se conoce como flux y se representa por la letra J, se rige por una versión de la ley de Darcy. La leemos así: J es igual a delta P dividido entre el producto de mu por R total. Esto, en palabras llanas, significa que el flujo aumenta si metemos más presión, pero disminuye si el líquido es muy viscoso o si el filtro se va atascando. Lógico, ¿verdad? Y esa resistencia total no es un valor único. En realidad es la suma de 4 factores diferentes que se van acumulando. R sub m más R sub c más R sub f más R sub p. Cada uno describe un mecanismo físico que frena el proceso, desde la propia resistencia de la membrana limpia hasta la torta de partículas que se forma en la superficie. Ahora pasamos a la ultrafiltración y aquí la cosa cambia. Aparece un fenómeno clave, la polarización por concentración. Su ecuación es CW sobre CB es igual a la exponencial de J sobre K. ¿Qué significa esto? Pues algo muy importante, que la concentración de nuestro producto justo pegado a la pared de la membrana puede ser muchísimo mayor que en el resto del líquido. Y este efecto, como vamos a ver, es la antesala del desastre. Y aquí está el corazón termodinámico del problema en la UF. La absorción, o sea, el que la proteína se pega a la membrana, depende de un equilibrio muy delicado de energías, fuerzas electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, cambios en la propia forma de la proteína. Un pequeño cambio en las condiciones del proceso puede inclinar la balanza y hacer que la unión sea masiva e irreversible. Bueno, pues con esta base científicamente, volvamos al caso real de Suiza para ver cómo todos estos principios teóricos se convirtieron en un problema muy real. Sobre el papel, todo parecía perfecto. Una enzima estándar, un objetivo de concentración típico y una membrana de celulosa regenerada, un material que se eligió a propósito por su fama de tener baja afinidad por las proteínas. ¿Qué podía salir mal? Pues como vimos, casi todo. El proceso empezó bien, con una recuperación casi total, pero a medida que pasaban las horas y sobre todo a medida que aumentaba la concentración, la enzima empezó literalmente a desaparecer. El rendimiento caía en picado, hora tras hora, hasta llegar a un pobre 60%. Empezó la investigación, claro, y un consultor externo hizo la pregunta del millón. Una pregunta aparentemente simple que cambió todo el enfoque del análisis. ¿Por qué se eligió celulosa regenerada para esta enzima específica? Y aquí está la genialidad del análisis. A pH 7 la enzima tenía carga negativa. La membrana también. La teoría básica dice, cargas iguales se repelen. Genial. El problema es que se ignoró un factor, las interacciones hidrofóbicas. A medida que la concentración aumentaba y las moléculas se apretujaban unas contra otras, esas fuerzas de repulsión al agua se volvieron dominantes.
más fuertes que la repulsión eléctrica, provocando que las proteínas se pegaran a la membrana como lapas. La solución fue un cambio radical de estrategia. En lugar de intentar por todos los medios que la enzima se quedara en solución, hicieron justo lo contrario, la precipitaron, la convirtieron en un sólido, y luego la recogieron de forma súper sencilla con un microfiltro, un simple colador. Los resultados hablan por sí solos. El nuevo proceso, usando precipitación y microfiltración, alcanzó una recuperación del 92%, un salto brutal comparado con el 60% del proceso original. Y esta es la cifra que demuestra el valor de entender bien la ciencia. Al arreglar el proceso, se recuperó casi 2 millones de euros de valor entre el producto ahorrado en cada lote y, lo más importante, el coste evitado del retraso del ensayo clínico. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues hay 3 lecciones fundamentales que se pueden extraer de este caso. La primera, la herramienta se elige pensando en la aplicación, no solo en el tamaño de lo que queremos separar. La segunda, en ultrafiltración, la química de la proteína y sus interacciones lo son todo, hay que estudiarlas a fondo. Y la tercera, nunca hay que obcecarse con un método. La ultrafiltración no es la única opción para concentrar, y a veces otras técnicas son mucho mejores. Para quienes quieran profundizar en la ciencia que hemos tocado hoy, estas 3 referencias son absolutamente fundamentales. Son la base teórica de todo lo que hemos comentado, desde la microfiltración hasta las interacciones en ultrafiltración. Este caso es muy llamativo, pero los problemas de absorción de proteínas son un dolor de cabeza bastante común en este campo. Por eso, sería muy interesante abrir el debate. ¿Alguien se ha enfrentado a problemas parecidos? ¿Qué estrategias se usan en otros casos para maximizar la recuperación? Dejamos la pregunta abierta.